Nadie te lo dice. Nadie te prepara para lo que realmente significa volverte millonario. Te hablan de libertad, de viajes, de éxito, pero hay algo que siempre se omite: el precio silencioso que hay detrás de la riqueza. Lo descubrí una noche, mirando al techo de una habitación vacía, con el estómago vacío y la mente llena de ruido. No tenía dinero, no tenía dirección, y lo peor de todo, no tenía esperanza. Había tocado fondo, y en medio de ese silencio incómodo, me hice una pregunta que cambió mi vida. ¿Qué saben los ricos que yo no sé? Esa fue la primera vez que entendí que la diferencia no era el dinero, era la manera de pensar. Ellos sabían algo que yo todavía no había aprendido. Durante años creí que la respuesta era simple: trabajar más duro. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente, las cosas iban a mejorar, así que me levantaba antes del amanecer, dormía poco y pasaba los días corriendo detrás del dinero. Trabajaba para sobrevivir, no para crecer, y aún así, no avanzaba. Era como si la vida me estuviera enseñando una lección que todavía no comprendía. Cada día repetía el mismo ciclo: despertar, correr, producir, volver a casa exhausto, dormir unas horas y empezar de nuevo. Y en ese proceso, mi mente se llenaba de frustración. Veía a otros progresar, ganar más, tener libertad, y me preguntaba: ¿qué estoy haciendo mal? Un día, mientras caminaba de regreso a casa con los bolsillos vacíos y los hombros caídos, comprendí algo incómodo. Trabajar duro no garantiza nada si trabajas con la mentalidad equivocada. Puedes trabajar 16 horas al día y seguir en el mismo lugar si tus pensamientos siguen siendo los mismos. Puedes ahorrar cada moneda y aún así sentirte pobre si tu mente sigue enfocada en la carencia. El trabajo duro no te hace rico. El crecimiento personal sí. Con el tiempo, descubrí que la mayoría de las personas trabaja por dinero. Yo también lo hacía. Pero los millonarios no piensan así. Los millonarios trabajan para aprender, para expandirse, para volverse más valiosos. Esa es una diferencia invisible que separa a los que avanzan de los que solo se agotan. Porque mientras unos buscan ingresos, los otros buscan sabiduría, y la sabiduría siempre termina generando ingresos. Me tomó años entenderlo. Yo era joven, inseguro y sin educación formal. Comencé a trabajar en ventas sin tener idea de lo que estaba haciendo. Recuerdo mis primeros días. Tocaba puertas, tartamudeaba, sudaba. La gente me cerraba la puerta en la cara y yo me iba sintiendo un fracaso. Hasta que un día, mi supervisor, un hombre mayor, de mirada serena y voz firme, me detuvo y me dijo: Brian, tu problema no es el producto, es tu mente. No lo entendí al principio. Pensé que se burlaba de mí, pero después de muchas puertas cerradas, la frase empezó a hacer eco en mi cabeza. Y en una de esas visitas, mientras un cliente me decía que no, me di cuenta. No me estaba rechazando a mí, estaba rechazando mi nivel de energía, mi falta de convicción, mi inseguridad. El mundo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. No te paga por tus excusas, te paga por tus resultados. Y tus resultados siempre son un espejo de tu mentalidad. Esa noche no dormí. Me quedé despierto pensando en todas las veces que culpé al producto, al mercado, a los clientes, cuando en realidad el problema estaba dentro de mí. Así que tomé una decisión. Si mi mente era la raíz del problema, mi mente sería también la solución. Al día siguiente, caminé hasta una pequeña librería. No tenía mucho dinero, pero lo poco que tenía lo usé para comprar un libro. Era sobre éxito personal. No sabía si iba a ayudarme, pero algo en mí decía que debía leerlo. Lo terminé en 2 noches. Y por primera vez en años, algo dentro de mí se encendió. No era motivación superficial, era una nueva forma de pensar. Así que compré otro libro, y otro, y otro. Durante el siguiente año, leí más de 100 libros sobre liderazgo, psicología, negocios y desarrollo personal. Leía en los autobuses, durante los descansos, incluso mientras comía. Cada página era una semilla que cambiaba mi manera de ver el mundo. Y con cada idea nueva, mi mente se expandía un poco más.
Empecé a darme cuenta de que el éxito no era cuestión de suerte, era una ciencia, que las personas ricas no eran más inteligentes, simplemente pensaban diferente, que la diferencia entre no puedo y puedo es una decisión repetida cada día. Los resultados no llegaron de inmediato, pero algo en mí cambió radicalmente. Ya no veía los rechazos como fracasos, sino como parte del entrenamiento. Cada puerta cerrada era una lección de persistencia. Cada no era una oportunidad para mejorar mi comunicación, mi actitud, mi enfoque. Me convertí en un estudiante de la mente humana y descubrí que la mente, cuando se entrena, puede convertir cualquier obstáculo en ventaja. A medida que aprendía, mis ventas comenzaron a crecer. La gente respondía diferente, no porque el producto hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Mi tono de voz era distinto, mis palabras tenían peso, mi presencia inspiraba confianza, y lo más curioso fue que, por primera vez, empecé a disfrutar lo que hacía. La lección era clara: cuando creces por dentro, el mundo se expande por fuera. No puedes atraer una vida grande con una mente pequeña. No puedes esperar abundancia si piensas en escasez. La mente es como un imán. Atrae aquello que refleja tus pensamientos dominantes. Y los pensamientos dominantes son los que repites cada día, consciente o inconscientemente. La mayoría de las personas quiere resultados nuevos sin cambiar la forma en que piensa. Pero eso es como querer cosechar naranjas después de sembrar limones. El trabajo duro solo da fruto cuando se siembra con la mentalidad correcta. Mucha gente me pregunta cuál fue el momento exacto en el que mi vida cambió. No fue cuando gané mi primer millón, ni cuando compré mi primera casa. Fue esa noche en la que comprendí que mi mente era mi activo más valioso. Todo lo demás, el dinero, las oportunidades, los resultados fueron consecuencias. Y desde entonces, cada vez que alguien me dice que no puede avanzar, le pregunto: ¿cuánto tiempo dedicas cada día a mejorar tu mente? Porque si no estás alimentando tu mente con nuevas ideas, estás viviendo con los mismos pensamientos que te trajeron hasta aquí. Hoy sé que el trabajo duro sigue siendo importante, pero no es lo más importante, porque el trabajo sin dirección, sin sabiduría, sin propósito, es solo cansancio. Y el cansancio no construye riqueza. La claridad, sí. La disciplina, sí. La mentalidad correcta, siempre. Si hay algo que aprendí en todo este viaje, es que el éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de desarrollo. Durante años pensé que la pobreza era una cuestión de dinero. Creía que ser pobre era no tener suficiente, no tener oportunidades, no tener suerte. Pero con el tiempo entendí que la verdadera pobreza no está en la billetera, está en el corazón. Y aquí viene la segunda verdad que nadie te dice. Ser millonario no empieza cuando ganas dinero, empieza cuando ya no te domina el miedo. El miedo es la prisión más costosa del mundo. Y lo más triste es que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está encerrada. Van a trabajar cada día, sonríen, se quejan del gobierno o de la economía, pero dentro de ellos hay algo mucho más profundo: el miedo a actuar, el miedo a perder, el miedo a descubrir quiénes podrían llegar a ser si se atrevieran de verdad. Yo viví muchos años atrapado ahí. Miedo a fallar, miedo al qué dirán, miedo a empezar algo y no ser suficiente. Pensaba que necesitaba seguridad, un salario estable, un plan seguro, pero con el tiempo comprendí algo. La seguridad es una ilusión. No hay nada más inseguro que pasar la vida haciendo algo que odias solo por miedo a perderlo. Recuerdo el día exacto en que decidí dejar mi empleo estable. Trabajaba en una empresa de ventas, ganaba lo justo para pagar el alquiler y sobrevivir. Era seguro, pero no era vida. Sentía dentro de mí una voz que me decía: esto no puede ser todo, no naciste solo para pagar cuentas. Una mañana, mientras estaba en la oficina, miré alrededor. Había hombres y mujeres que llevaban 20, 30 años ahí, haciendo lo mismo, viviendo con el mismo salario, las mismas quejas, la misma rutina. Y de pronto sentí miedo. No al fracaso, miedo a convertirme en ellos, miedo a mirar atrás dentro de 20 años y darme cuenta de que había vivido sin propósito. Ese mismo día, tomé una decisión. Fui con mi jefe y renuncié. No tenía un plan sólido, no tenía ahorros, solo tenía determinación. Cuando mis compañeros se enteraron, me miraron con incredulidad.
Uno de ellos me dijo: Brian, estás loco. ¿Y si te va mal? Yo lo miré y respondí con calma: ¿y si me va bien? Y en ese momento supe que algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez, el miedo ya no me controlaba. Seguía ahí, claro, pero yo lo había domesticado. Había aprendido a actuar a pesar del miedo. Mira, todos sienten miedo. Los grandes empresarios, los atletas, los líderes, todos. Pero hay una diferencia crucial entre el que triunfa y el que se rinde. El que triunfa usa el miedo como combustible, no como freno. El miedo no desaparece, se transforma. Y cuando aprendes a transformarlo en acción, deja de ser un enemigo y se convierte en tu aliado. Cada paso que das en medio del miedo fortalece tu confianza, y cada decisión valiente expande tus límites. Por eso digo que la pobreza real no está en la falta de recursos, sino en la falta de coraje. Hay personas con talentos increíbles, con inteligencia, con contactos, pero no hacen nada con ello porque viven paralizadas por el miedo al fracaso. Y hay otras, sin dinero, sin contactos, sin estudios, que se lanzan, se caen, aprenden, se levantan y terminan construyendo imperios. La diferencia no está en lo que tienen, sino en lo que hacen cuando tienen miedo. Una vez, en una de mis conferencias, un joven se me acercó y me dijo: «Señor Tracy, tengo miedo de fracasar», y la senté. Y le respondí: «Entonces ya fracasaste, porque el fracaso más grande es no intentarlo. La mayoría de las personas ni siquiera se da la oportunidad de ganar porque temen perder. Pero lo irónico es que al evitar el fracaso, se condenan a vivir una vida sin éxito. Evitan el dolor del rechazo, pero viven el dolor de la mediocridad. Evitan la incomodidad del esfuerzo, pero cargan con la incomodidad de no cumplir sus sueños. Y lo que nadie te dice sobre volverte millonario es esto: antes de ganar dinero, tienes que matar al miedo». Cuando finalmente dejé mi trabajo, los primeros meses fueron difíciles. No tenía clientes, no tenía ingresos, y más de una vez pensé en rendirme, pero algo dentro de mí seguía empujándome. Cada día repetía una frase que me dijo mi mentor: «El miedo se disuelve con la acción». Y tenía razón. Cada vez que tomaba acción, por pequeña que fuera, el miedo se hacía más pequeño. Cada llamada, cada venta, cada día que me levantaba temprano y salía a buscar oportunidades, el miedo perdía poder. Porque el miedo vive de la inacción. Cuanto más esperas, más grande se vuelve. Cuanto más actúas, más se encoge. Hoy entiendo que el miedo es una señal, no un obstáculo. Es una alarma del alma que te dice: estás saliendo de tu zona conocida. Y salir de esa zona es la única forma de crecer. El miedo no se destruye, se atraviesa. Y al otro lado de ese miedo, siempre hay una versión más poderosa de ti. Por eso, cuando me preguntan cuál es el primer paso hacia la riqueza, siempre digo: el primer millón no está en el banco, está en tu mente. Cuando aprendes a controlar tu miedo, ya eres rico. Aunque no tengas $1, ya eres libre, porque la libertad no empieza con dinero, empieza con valentía. Hay un versículo bíblico que siempre me acompaña: no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso resume toda filosofía de éxito que he aprendido en mi vida. Poder, la capacidad de actuar; amor, la motivación correcta; dominio propio, el control sobre uno mismo. Cuando entiendes eso, el miedo se vuelve irrelevante. El poder de tu propósito se vuelve más grande que el poder de tu temor. Y entonces todo cambia. Mucha gente piensa que ser millonario es tener mucho dinero. Yo creo que ser millonario es vivir sin miedo. Es despertar cada día sabiendo que estás construyendo algo más grande que tus dudas. Es atreverte a perder, porque confías en que puedes volver a crear. Es mirarte al espejo y saber que, sin importar lo que pase, tienes el valor de seguir adelante. El dinero puede perderse, las oportunidades pueden acabarse, pero el coraje, una vez que lo desarrollas, se queda contigo para siempre. Así que antes de perseguir riqueza, persigue valentía. Antes de buscar inversiones, busca fe en ti mismo. Y antes de esperar a que todo esté listo, empieza con lo que tienes, desde donde estás, porque al final, no son los ricos los que dejan su huella en el mundo, son los valientes, los que decidieron vivir más allá del miedo. Y cuando haces eso,
El dinero, las oportunidades y la libertad inevitablemente te siguen. La tercera verdad es más dura de aceptar. La riqueza no se construye cuando te sientes listo. Y te lo digo porque yo también esperé demasiado tiempo creyendo que algún día llegaría ese momento perfecto. El día en que tendría el dinero suficiente, el conocimiento suficiente, la seguridad suficiente. Pero ese día nunca llegó. La verdad es esta: nunca te sentirás listo. Nunca habrá un momento donde todo encaje, donde no sientas miedo, donde todo esté garantizado. Los grandes cambios ocurren cuando das el paso con temblor en las manos, cuando sientes el miedo, la incertidumbre, y aún así, decides hacerlo de todos modos. Recuerdo mi primer gran salto. No tenía experiencia, no tenía respaldo, y cada parte de mi mente me gritaba: no lo hagas. Pero algo dentro de mí, una voz suave pero firme, decía: si no lo haces ahora, nunca lo harás. Así que lo hice. Actué sin garantías. Y aunque fracasé muchas veces, cada intento me llevó más cerca de mi libertad. Con los años entendí una de las lecciones más poderosas que la vida puede darte. La acción imperfecta siempre vence a la perfección que nunca se ejecuta, porque el mundo no recompensa tus intenciones, recompensa tus resultados. Y los resultados solo llegan cuando te atreves a moverte, incluso cuando no sabes exactamente a dónde vas. He visto personas con talento, inteligencia y potencial extraordinario quedarse atrapadas toda su vida esperando el momento correcto. Esperan a tener más dinero, más tiempo, más apoyo, más confianza. Pero lo que no entienden es que la confianza se construye actuando, no esperando. Cada paso que das, aunque sea torpe, refuerza tu mente. Y cada día que postergas, debilita tu espíritu. El momento correcto no existe. El momento correcto es aquel en que decides hacerlo real. Porque no es el calendario el que cambia tu destino, eres tú. He conocido personas que empezaron con nada, que actuaron sin saber cómo, y hoy viven vidas extraordinarias. Y también he conocido a soñadores eternos, que llevan décadas diciendo: algún día, pero ese algún día nunca llega. Así que déjame decirte esto, desde la experiencia: si estás esperando sentirte listo, jamás lo estarás. El miedo nunca desaparece. Solo se vuelve más pequeño cuando tú creces. Y creces cuando te atreves a dar el paso. Deja de planear tu salto perfecto. Salta. Deja de buscar la oportunidad ideal. Crea la tuya. Y deja de esperar el momento indicado. Porque el momento indicado es ahora. Hoy puedo decirte con total certeza: no te haces millonario cuando el dinero entra a tu cuenta bancaria. Te haces millonario el día que entiendes que tu mente es tu activo más poderoso. Los pobres dicen: no puedo. Los ricos dicen: ¿cómo puedo? Los pobres esperan oportunidades. Los ricos las crean. Y ese simple cambio de lenguaje, de actitud y de enfoque marca la diferencia entre una vida de supervivencia y una vida de abundancia. He conocido a miles de personas que querían ser libres, pero pocas dispuestas a pagar el precio de la libertad. Y ese precio no es dinero. Ese precio se llama responsabilidad. Responsabilidad de tus pensamientos, de tus hábitos, de tus emociones. Responsabilidad de dejar de culpar y empezar a construir. Porque cuando entiendes que tú eres la causa, también te conviertes en la solución. Cada lección, cada caída, cada día que dudé de mí mismo, tenía un propósito: enseñarme que el miedo no se elimina, se domina. Que los tiempos difíciles no te rompen, te forjan. Y que el verdadero éxito no está en tener más cosas, sino en convertirte en más persona. Así que si estás escuchando esto y sientes que la vida te está probando, recuerda algo: no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Las circunstancias difíciles no llegaron para detenerte, llegaron para fortalecerte. Y mientras sigas moviéndote, creciendo y aprendiendo, el éxito será inevitable. Yo también tuve miedo. Yo también estuve perdido. Yo también dudé. Pero cada vez que elegí seguir, incluso sin saber cómo, algo dentro de mí creció. Y esa fe silenciosa que nace cuando actúas sin garantías, fue lo que cambió mi destino.